Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión introductoria del Diplomado de Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. Esta primera plática funcionará para explicar un poco qué iremos viendo a lo largo del módulo, la forma de evaluación del módulo y resolver dudas tanto de inscripción como de aquellos que ya están inscritos, dudas muy específicas. Ya para no quitarle el tiempo a nuestros amables ponentes que van a presentar, quienes coordinan cada uno de los módulos y que van a presentar sus módulos, voy a darle la palabra a la doctora Alicia Girón, quien además de ser coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, desde mayo del 2017, es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas con licenciatura en Economía por la Facultad de Economía y maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Las principales líneas de investigación que desarrolla son economía financiera, particularmente relacionadas con los ciclos económicos, crisis financieras, deudas soberanas y sistemas financieros. Entonces, sin más preámbulos, doctora, tiene el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias, Javier. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos al programa universitario de estudios sobre Asia y África. No sé si me estoy viendo, Javier. ¿Sí? Y bueno, pues es un gusto porque en primer lugar hemos estado preparando, yo diría que por casi 2 años o más, este diplomado que es Epistemologías Feministas, Economía y Cultura, Diálogos con Asia y África. Y es precisamente un poco economía y cultura porque desde el marco de de los trabajos teóricos de Polanyi hay una relación estrecha entre lo que es la economía y la cultura. Y justo por eso hemos estado preparando este diplomado, pero enfáticamente en las epistemologías feministas. Pues yo les voy a platicar del módulo 1, que se llama Fundamentos Feministas Interseccionales de la Investigación decolonial. Este módulo inicia el 15 de agosto, pero previamente, dentro de 8 días, vamos a tener una plática que la va a dar Gisela Carrasco. Ella tiene un doctorado en feminismo decolonial, entonces es la persona adecuada para que nos introduzca en estos temas. Entonces, iniciaríamos esta plática a la que los estoy invitando. No, o sea, es libre, ustedes pueden entrar si se inscriben, con mucho gusto les pasamos la dirección del Zoom y también la van a poder ver por YouTube o por Facebook. Entonces, pero en sí inicia el lunes 15 de agosto y la sesión primera va a estar a cargo de Patricia Castañeda, que es sobre investigación feminista decolonial e interseccional. La pregunta es, ¿qué se entiende por epistemologías feministas, economía y cultura? Y después, 8 días después, el lunes 22, vamos a tener las relaciones patriarcales en Asia y África. Y la pregunta es si existe un común denominador. Y quien va a dar la plática va a ser Alejandra Tapia, que es del CIEC. Se me olvidó decir, Patricia Castañeda es del CEICH, de la UNAM, Alejandra Tapia es del CIE, que es del Centro de Investigaciones de Estudios sobre Género. Después, el lunes 29 y el lunes 5 de septiembre, vamos a tener un taller sobre interseccionalidad de las desigualdades de género. Aquí va a estar Isalia Nava, que es especialista ella tiene un doctorado en demografía y es especialista precisamente en cuestiones cualitativas y cuantitativas, junto con Violeta Rodríguez, ambas son del Instituto de Investigaciones Económicas, y por lo cual, pues esto va a ser muy interesante porque vamos a tener un acercamiento a cómo se usan las bases de datos para hacer, pues de alguna manera, una investigación más sólida, ¿no? Y después, el lunes 12 de septiembre, tenemos la sesión 4, que es Fundamentos Feministas Interseccionales de la Investigación decolonial en la literatura y cine en Asia y África. Y aquí están principalmente 4 ponentes.
están de la Escuela Nacional de Cine, de la UNAM, Santiago Torres y Laura Miranda. También está por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Jessica Cornejo, ¿no? Y después está por parte del Centro de Investigación y Estudios sobre Género, Alejandra Tapia, y también va a estar Alejandra Tapia Silvia. Posteriormente, el lunes 19 de septiembre, vamos a terminar con un taller práctico, que es una propuesta de investigación. O sea, ¿a qué me refiero? A que para evaluar el diplomado vamos a tener que realizar un producto, y aquí desde este primer módulo al final vemos las propuestas de investigación más una presentación breve de la idea futura de investigación. En este caso sería un pitch en 5 minutos, cuando mucho 8 minutos. Ustedes, después de haber estado en 4 sesiones, van a poder platicarnos sobre qué es lo que les interesaría realizar. Entonces, pues este es el primer módulo, y bueno, seguramente sé que van a tener más preguntas, pero por lo pronto, yo termino aquí. Javier, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Bueno, en el final yo haré algunos comentarios, pero ahora vamos a dar la palabra a la doctora Alba Carucio, quien coordina el segundo módulo. La doctora Alba Carucio es doctora en Ciencias Sociales y magistra en Filosofía, investigadora en estudios feministas y pensamiento latinoamericano. Su enfoque de investigación es feminista e indagaciones sobre procesos sociales e ideas latinoamericanas y caribeñas. Coordina el grupo de trabajo Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Dirige la revista venezolana de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Es también investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y del Centro Internacional Miranda. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, muy contenta de participar con ustedes y con este grupo tan selecto y tan formado de profesores y profesoras que hemos trabajado, como dijo Alicia, durante 2 años casi, para generar este programa, que es un programa muy dialogado, o sea, de mucho pensamiento en común. A mí me corresponde el módulo 2, junto con el doctor Marco Reyes de la UNAM, y ese módulo tiene por título Pensamientos Críticos Insurgentes, porque vamos a trabajar sobre las bases filosóficas y sociológicas de los pensamientos críticos que nos amplían los horizontes y panoramas para abordar la cultura, la economía y los mismos feminismos. Entonces el módulo tiene como objetivo general explorar los conceptos básicos que permitan entender las metas y el alcance de las epistemologías feministas, los conceptos de género y feminismo, la economía desde la heterodoxia y la corriente clásica, lo decolonial y el análisis de las culturas como manifestación de la diversidad. Nos vamos a centrar en las bases para comenzar a recuperar también la historia de las mujeres y también las mujeres que escriben historia. Comenzamos los 5 sesiones que constituyen el módulo el lunes 26 de septiembre, y culminamos el 24 de octubre. Este módulo está organizado en 5 sesiones que tienen algunos objetivos interesantes. Por ejemplo, el objetivo de la sesión 1, que está dedicada al pensamiento decolonial, lo hemos llamado dislocaciones, porque el pensamiento decolonial o descolonial permite un poco dislocar, ¿no?, y desagrupar lo que parece un conjunto consolidado que es la modernidad. Allí, a cargo del doctor Marco Reyes, se trabaja la colonialidad del poder, básicamente
en base a lo trabajado por Aníbal Quijano con respecto al pensamiento crítico propio de los campos de la historia, la filosofía y las ciencias en general. Se va a hacer también, va a ser el doctor Marcos Reyes, una historiografía del pensamiento decolonial desde sus orígenes hasta la actualidad. Y finalmente el lugar de los estudios decoloniales en el pensamiento que actualmente se trabaja en las universidades. En la segunda sesión del módulo 2, que está a mi cargo, vamos a hablar del pensamiento feminista, y el objetivo es ampliar los horizontes, ¿no es cierto? En esta sesión se plantea abordar la ruptura y al mismo tiempo la ampliación de horizontes de análisis y pensamiento que aportan los feminismos, en cuanto a pensamiento, en cuanto a teoría y acción, y en cuanto a movimiento. Partimos de la idea de que la teoría feminista constituye un paradigma, un marco conceptual que amplía y diversifica la visibilidad y pone la atención y resignifica como relevantes realidades que en otros campos del saber no eran comprendidas como cardinales. También procuraremos denunciar, mostrar cómo las ciencias libres de prejuicios, que se consideran libres de prejuicios, ocultan y, digamos, no hacen visibles una cantidad de realidades. Ahí vamos a trabajar con textos de Spivak, básicamente un texto que funda, digamos, el diálogo entre los pueblos colonizados y los pueblos decoloniales, que es el texto Puede hablar la subalterna. Luego, en la tercera sesión, que se dedica a economías transformadoras, el objetivo es la reconfiguración. Ahí se plantea, hasta a mi cargo, se plantea que el sistema económico mundial está mostrando sus límites y sus impactos negativos, y es claro que estamos presenciando una crisis visible y constante de nuestro modo de vivir y producir. Y trabajaremos las propuestas que desde los feminismos hay de economías transformadoras. Allí vamos a trabajar con algunos textos producidos por la Red de Mujeres Transformando la Economía y los textos de María Mies sobre patriarcado y acumulación a escala mundial. En la sección cuarta, el objetivo son recuperaciones, está a cargo conjunto del doctor Marcos Reyes y mi persona. Ahí vamos a trabajar las resistencias negadas y el pensamiento emancipatorio. Trabajaremos con la idea de la construcción de las mujeres del tercer mundo como invisibilización de las capacidades y los aportes que las mujeres hacen, las mujeres del tercer mundo, y especialmente las africanas y las asiáticas en este caso, hacen a la transformación y la emancipación general. Allí trabajaremos, por ejemplo, un texto de Amina Mama, que habla sobre las fuentes históricas que nos dicen que incluso las mujeres blancas han mirado siempre hacia África para encontrar alternativas a la subordinación. Los textos de Chandra Talpa Mohanty, Bajo los ojos de Occidente, etcétera, ¿no es cierto? Y los textos de Teresa Acuña e Isabel Casimiro sobre la emancipación de las mujeres en Mozambique. Y luego en la sesión 5, dedicada a civilización y cultura, que está a cargo del doctor Marcos Reyes, se trabajará sobre la invención de objetos etnográficos, básicamente a través de los ojos del filósofo Mudimbi, filósofo congolés, y de igual manera se enfatizarán los mecanismos de invención del otro como un mecanismo colonizante. Se trabajará con los textos, ya hemos mencionado, por ejemplo, África, Pensamiento y Controversias,
de Mudimbe, Naciones, Identidades y Culturas, también de Mudimbe, y con los textos de Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra y Piel Negra, Máscara Blanca. Bueno, muchas gracias y espero cordialmente sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora. El siguiente módulo va a ser presentado no por uno de los coordinadores, sino por el maestro José Luis Maya. El maestro José Luis Maya es técnico académico titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en periodismo digital por la Universidad de Guadalajara y licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM. Cuenta con una especialidad en divulgación de la economía y un diplomado en turismo para el desarrollo sustentable. De 2000 a 2011 se desempeñó como responsable de prensa y de 2011 a 2012 como jefe del Departamento de Difusión Académica en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. De 2012 a 2017 colaboró como especialista en el área de difusión y comunicación de la revista Problemas del Desarrollo y actualmente funge como secretario técnico del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Adelante, maestro, tiene el uso de la palabra. Gracias, Javier. Buenas tardes, pues yo voy a presentar este módulo que está coordinado por los doctores Moisés Garduño y Adriana Franco, ellos colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El título del módulo es Género, Decolonialidad y Orientalismo en Asia y África, y está constituido por 28 horas, que son 7 sesiones en total, que se van a llevar a cabo los lunes de 15 a 19 horas. El 28 de noviembre tenemos la primera sesión, que es Orientalismo en Asia y África, y va a estar a cargo del doctor Moisés Garduño. Él es profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También con él en esa misma sesión va a estar la doctora Karina Vidaseca. Ella es la encargada del programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ya para el 5 de diciembre tenemos la sesión titulada Sexos, Géneros y Disidencias. Ya tenemos a los ponentes, pero estamos ahí por confirmarlos. A más tardar esta semana ya los tenemos. La siguiente sesión es el 15 de diciembre y se titula Feminismos Negros, y van a fungir como ponentes Lena Brena, de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Asimismo, lo va a estar acompañando la doctora Adriana Franco, que es además de que también es coordinadora de este módulo, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El 9 de enero tenemos la sesión titulada Masculinidades y Feminidades. Esta sesión va a estar a cargo de Maribel Alvarado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Jacqueline Briceño, también de la misma facultad. El 16 de enero tenemos un taller que se titula Epistemología Feminista y Brechas de Género. Va a estar a cargo de Ana Escoto. Ella es del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y finalmente se tiene por ahí el 30 de enero un taller práctico que va a ser un debate abierto, donde todos los participantes van a poder aportar sus ideas de manera libre. Claro, van a ser ahí moderados por los coordinadores de módulo. Y por aquí, a ver si ahí me ayuda el maestro Javier, hay unas sesiones de literatura que van a estar presentadas a cargo de Natalia Flores. Y a grandes rasgos, bueno, no pude explicar cómo lo hizo excelentemente la doctora Alba, que me antecedió, porque precisamente, como bien lo mencionaba Javier, no están acá los coordinadores. Lo único que hice fue enunciarles toda la temática que va a estar incluida en este módulo. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti, José Luis. Sí, justo, bueno, las últimas 2 sesiones que son las de literatura, van a ser una película y una colección de cuentos, si no me equivoco. Denme un momento. Es una colección que se llama Queer África, que va a estar a cargo de Natalia Flores, y la presentación de una película de Filipinas, también, bueno, más bien la discusión, que se llama Kolher Ganda. Ambas van a ser el 30
el 23 de enero, perdón. Para presentar el módulo 4, posteriormente nos acompaña la doctora Nayeli López. Ella es doctora en estudios coreanos, maestra en Asia y África con especialidad en Corea por el Colegio de México y licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus líneas de investigación son la cultura y la sociedad contemporáneas de Corea, la ola coreana o Hallyu, la cultura pop coreana, la mujer coreana contemporánea y su imagen en América Latina, y el consumo cultural coreano por jóvenes mexicanos, entre otros. Actualmente forma parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Adelante, doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy a la sesión informativa. Pues bueno, yo brevemente les voy a comentar lo que está planeado para desarrollarse dentro del módulo 4 de este diplomado, el cual se titula Reproducción Social, Cuerpos, Tierra, Trabajo y Capital. El módulo es un enclave muy importante en el contexto del diplomado, ya que en esta parte es donde vamos a tratar de reflexionar cómo funciona la cultura dentro de las estructuras sociales y cómo a partir de estas estructuras y de este proceso de enseñanza que se da a través de la cultura, se van transmitiendo de generación en generación ciertos patrones de conducta, de pensamiento, que van a ser importantes para poder llegar a reflexionar sobre las situaciones de las mujeres en diversas sociedades en el mundo. Este módulo está coordinado por varias mujeres que somos profesoras en diferentes instituciones o en diferentes entidades dentro de la UNAM, y es muy diverso porque las temáticas nos piden esa diversidad. El módulo está desarrollado en conjunto con la maestra doctora Natalia Flores, la doctora Lourdes Enríquez, la doctora Lucía Pérez y la doctora Patricia Castañeda, que tienen una gran trayectoria en estudios sobre género y la mujer. Nuestro módulo está dividido en 7 partes. La primera parte es las teorías de la reproducción social, y en este módulo participamos en conjunto su servidora, la maestra Natalia Flores y la doctora Lucía Pérez, donde vamos a tratar de reflexionar sobre el cómo se reproducen las estructuras sociales y culturales y cómo a su vez estas están determinadas por las dinámicas económicas. Vamos a tratar de explicar la reproducción social desde el aspecto económico, pero también desde el aspecto sociocultural, enfatizando cómo se entrelazan, conformando las estructuras sociales que determinan las diversas realidades y que condicionan a las mujeres o a los sujetos en general, pero bueno, nos estamos enfocando en las mujeres, pero también nos va a servir para poder ver cómo esas mismas estructuras atrapan a los hombres en ciertos pensamientos que los llevan a reproducir ciertas acciones y ciertos comportamientos. La segunda parte del módulo se titula Interseccionalidad y Reproducción Social. En esta parte buscamos analizar la reproducción social como un proceso atravesado por múltiples factores, sobre todo por las desigualdades, ¿no? No únicamente por el género, sino también por la clase y por la pertenencia social. Buscamos comprender, ¿no? Reflexionar entre todas y entre todos los que estén en nuestro diplomado de qué forma este trabajo es esencial para la sobrevivencia de la clase trabajadora y también reflexionar sobre cómo los procesos históricos han racializado ciertas actividades, ¿no? Y esto obviamente pues está totalmente entrañado en estas prácticas de reproducción social. La parte 3 del módulo se titula Estructuras de la reproducción social, cuerpo, territorio, violencias y extractivismo. Y a lo mejor de repente ustedes escucharán este supertítulo y dirán, bueno, ¿todo eso se va a ver? Pues la respuesta es sí, es muy complejo, nos llevó muchas sesiones tratar de determinar el título,
no solamente a quienes desarrollamos el módulo, sino con todas nuestras compañeras, con nuestras maestras que tienen muchas generaciones arriba de nosotros trabajando sobre estos temas y que también nos van ayudando y nos van guiando. Pero bueno, esta parte busca enfocarse en el análisis histórico-político de la estructura binaria, jerárquica, heterosexuada y asimétrica del género y sus efectos violentos en la vida, los cuerpos y las subjetividades. Entender el proceso histórico de defensa del territorio y el cuerpo como territorio también, y epistemologías feministas comunitarias, su fuerza inventiva, transformadora y transgresora. Creo que en este momento estas temáticas están a flor de piel en la realidad mundial, y lo que me parece muy interesante es que pues gracias a estas redes que hoy podemos, gracias a la pandemia, hemos podido establecer estas redes virtuales, ¿no? Que nos han permitido entablar y también ver esos paralelismos o hacerlos evidentes, ¿no? Que a lo mejor en otras estructuras no eran visibles. Entonces podemos llegar a una reflexión colectiva que creo que nos va a dejar muchísimos aprendizajes. La parte 4 se titula Tramas comunitarias del trabajo reproductivo social y el sostenimiento de la vida. Aquí buscamos analizar de qué forma las instituciones encargadas de reproducir la vida, sobre todo en el sur global, desbordan los marcos eurocéntricos que solo contemplan la familia nuclear heterosexual, el estado de bienestar y el mercado. Vamos a discutir con ejemplos centrados en el sur global, tanto en África como en aquellos países de Asia que podamos abordar bajo esta categoría, sobre las formas que toman estas tramas comunitarias, sus implicaciones políticas y económicas. La parte 5 es ya un poco el cierre de la parte teórica. Vamos a analizar globalización, fronteras y migraciones, que de alguna manera es entender cómo el sistema global, ¿no? Que está caracterizado principalmente por las dinámicas económicas, atraviesa de manera transversal múltiples realidades sociales en todo el mundo, ¿no? Enfatizar cómo el movimiento y la concentración de capitales le permiten al llamado norte global marcar dinámicas en espacios invisibles contenidos principalmente en el llamado sur global, atravesados por inquietudes no solo monetarias, sino también de la toma de decisiones. Las comunidades más vulnerables y sus mujeres se ven violentadas de diversas maneras y en muchos casos obligadas a migrar hacia los países del norte global en forma de mano de obra invisibilizada y sustituyendo labores esenciales para la reproducción social en los países del norte global. En los últimos 2 módulos, como van a ver ustedes reflejado en las últimas 2 partes, como se va a ver en todos los módulos, vamos a tener la interseccionalidad de métodos cualitativos que otras compañeras nos van a ayudar a desarrollar en base a todo lo que vamos a haber visto en el módulo 4. Y en la última parte vamos a tener pues estas talleres, ¿no? Que también van a estar reflejándose en cada uno de los módulos. Entonces, básicamente es lo que tendríamos en este módulo 4, y pues igual que la doctora Alba, quienes tengan preguntas, pues esperamos al final de la presentación y con mucho gusto intentaremos responderlas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Voy a pasar a presentar al doctor Jacobo Silva, quien presentará el módulo 5. El doctor Jacobo Silva es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinario en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ha sido Research Affiliate en el Center for International Politics Organization and Disarmament en la Jawaharlal Nehru University,
Fue becario postdoctoral en el Programa Universitario en Estudios sobre Asia y África y actualmente es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la materia de India. Es miembro del Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático de Rosario, miembro de la Red de Africanistas de América Latina, REDAL, desde 2020 y miembro de la mesa directiva del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC, desde 2010. Adelante, doctor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, vamos a presentar el siguiente módulo, el quinto módulo de este diplomado tan interesante que tenemos frente a nosotros. Este módulo se llama Pensamiento Alternativo sobre Prácticas y Sistemas Económicos y está pensado para sobre todo, incluso vean que hablamos de pensamiento alternativo y no propiamente de alternativas económicas. Justamente su objetivo parte del supuesto que no necesitamos propiamente alternativas, sino un pensamiento alternativo de las alternativas. Es decir, no se trata de dar sugerencias, sino de cambiar Yo creo que tiene problemas de internet. Sí, sí, doctor Jacobo tiene un problema de internet. Creo que se está recuperando. Esperamos un momento. Se cortó Perdón, Jacobo. ya regresé, no se Ya, preocupen. sí. Perfecto. Como les estaba diciendo, este módulo se va a desarrollar del 17 de abril al 19 de junio. Y los coordinadores precisamente son el maestro, perdón, el doctor José Luis Gázquez, el maestro Javier Sacristán y yo. Y les vamos a presentar o les presentaré el contenido de las diferentes sesiones que vamos a tener. Hay que decir que también este módulo ha sido planeado para partir de lo general y luego irnos un poquito más a lo particular. Es decir, la primera sesión tratará sobre ecofeminismo. Es una de las expertas más importantes en estos temas. De hecho, es una de las que mejor ha desarrollado el tema de seguridad de género. E incluso ella es miembro del panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces es una experta que combina muchas de estas vertientes y tiene, digamos, una perspectiva del ecofeminismo muy particular, pero muy interesante. Creo que les va a gustar mucho. Igualmente yo participaré con ella en ecofeminismo. Y decirles que creo yo que si bien vamos a hablar en general de ecofeminismo, también tenemos o haremos menciones acerca de ejemplos prácticos. Sin embargo, vamos a tener en posteriores sesiones los casos de estudio y ahí podrán ver la aplicación de estas vertientes, por así decirlo, o este pensamiento alternativo. Igualmente tendremos el de crecimiento feminista y postdesarrollo, lo va a presentar precisamente el doctor José Luis Gázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí también podremos ver a qué nos referimos con esto del de crecimiento feminista y el postdesarrollo, qué significa o qué es de crecer y sobre todo a veces suena como no avanzar. Pero vamos a ver justamente a qué se refiere este pensamiento alternativo y cómo lo podemos aplicar. Igualmente, en la siguiente sesión tendremos post-extractivismo y el bien común, presentado por el maestro Javier Sacristán del PUEA, y justamente él nos hablará de qué está pasando o cómo esta etapa extractivista la podemos ver en otras esferas o sobre todo cómo ha ido evolucionando a inicios del siglo XXI. Creo que igualmente va a ser muy interesante. Muy bien. Jacobo, perdimos tu audio. Perdón. ¿En qué parte me quedé? Justo cuando iba a presentar yo, lo otro ya se perdió el audio. Perdón, nada más decir que justamente nos hablarás de post-extractivismo y el bien común y sobre todo cómo se está desarrollando este extractivismo en los inicios o en las primeras décadas del siglo XXI y cómo está evolucionando a lo que llamamos hoy post-extractivismo y que se presentará también este módulo junto
Muy bien. Después tenemos en la siguiente sección Epistemologías del Sur, y esta estará presentada por Patricia Marín de la Universidad de las Américas, el campus en Puebla, y por la doctora Karina Pidaseca de Claxo. Hay que decir que en este módulo también nos parece muy interesante conocer, obviamente para descolonizar o decolonizar, los saberes y las experiencias del sur global. Por eso precisamente ellas nos presentarán en esta sesión esta forma de aproximarse a los problemas, problematizarlo, por así decirlo, y conocer el objeto de estudio, pero sobre todo desde una perspectiva del sur global. Muchas gracias, Jacobo. Algo que olvidé Después decir al principio. Perdón, pensé que, ¿Perdón? no, pensé que habías terminado. Es que Se pausó, Javier. sí. Perdón. No, todavía no. Y a la doctora Emily Reilly. Después tendremos las asociaciones femeninas islámicas en Senegal como modelo de crecimiento feminista. Aquí ya entramos justamente a los casos o estudios de casos con el doctor José Luis Gázquez. Igualmente tendremos una sesión, esperamos con la doctora Amrita Bishti, sobre Theorizing a Post-Extractivist Future for India. Igualmente un estudio más acercado a Asia del Sur. Y después en una sesión posterior tendremos extractivismo y resistencia feminista en el norte de África con Indira Sánchez de El Tecnológico de Monterrey. Aquí ya lo que sí buscamos es, como pueden darse cuenta, cómo se aplican ya todo este pensamiento en edición de una película Made in Bangladesh, de la directora bangladeshi Rubaiyat Hossain, que les mostrará un poco de cómo funciona la industria textil en Bangladesh. Igualmente veremos la revisión de la película The God of Small Things, de Arundhati Roy. Una novela de una de las intelectuales indias, creo yo, más importantes y también más, ¿cómo decirlo?, de las más críticas hacia el actual gobierno. Esto estará encabezado por Talia Vidal y Jimena Mora de Frutari Proyecto. Igualmente, nuestra última parte, en la última sesión, tendremos un diálogo con el cual los participantes, quienes participantes y los participantes podrán dialogar y conocer una perspectiva no tan académica, sino más bien en campo. Sería todo por mi parte, Javier. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, algo que olvidé decir al principio es que este diplomado es un diplomado de 7 módulos y que aunque en la página aparecen solamente 5, es importante decir que el módulo 6 y el módulo 7 están entremezclados en los otros 5 módulos. Entonces voy a presentar a una de las coordinadoras del módulo 6, que es el módulo de metodologías cuantitativas, quien es la doctora Isalia Nava. Ella es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fue secretaria académica de esta misma institución. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Demografía y doctora en Estudios de Población, ambos por el Colegio de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación y publicaciones son sobre demografía y economía, impacto económico del cambio poblacional, economía y envejecimiento de la población, género y economía de la salud. Adelante, doctora. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Quiero saludar cordialmente a todas, a todos que nos acompañan el día de hoy. Espero que esta sesión resulte muy rica y se animen a inscribirse a este diplomado. Como comentaban anteriormente, Violeta Rodríguez y una servidora, que somos investigadoras del Instituto de Investigaciones Económicas
Nos encargamos de preparar este módulo sobre metodologías cuantitativas y aplicaciones empíricas. Y lo que buscamos es que fuera un módulo transversal, es decir, que a lo largo de las diferentes sesiones, de los diferentes módulos que ya se han presentado, pudiéramos nosotros mezclar diferentes aspectos vinculados con la parte cuantitativa. Consideramos que es muy importante que en el estudio feminista, de la economía feminista, en estos diálogos que se van a presentar para tener un mayor acercamiento a Asia, a África, es muy importante la parte cuantitativa. Entonces, queremos nosotros presentarles un primer acercamiento sobre algunas herramientas conceptuales, algunas herramientas cuantitativas para el análisis del feminismo y de la interseccionalidad. Vamos a utilizar sobre todo el software R. Entonces, queremos que ustedes hacia el final de este módulo que nosotros coordinamos tengan los elementos básicos para el procesamiento de esta información cuantitativa. Hemos preparado los talleres de manera muy básica, queremos llevarlos de la mano para que ustedes más adelante, si quieren dedicarse a hacer un análisis más profundo, puedan realizarlo. Pero es muy sencillo, consideramos que sí es muy importante este tipo de acercamientos. Entonces, hemos dividido nosotros en nuestro módulo en los talleres que aparecen aquí en la pantalla. Un primer taller sobre interseccionalidad de las desigualdades de género, otro sobre crítica insurgente y progreso de las mujeres, otro sobre epistemología feminista y brechas de género, otro más sobre los géneros frente a la globalización y el cambio de fronteras, y el último sobre bases cuantitativas para el pensamiento de género alternativo. Buscamos en todos estos talleres estar muy vinculadas con las diferentes lecturas, con los diferentes análisis que van a realizar en cada uno de los módulos. Comenzamos con este primer taller sobre interseccionalidad de las desigualdades de género, que va a ser impartido por Violeta Rodríguez y con una servidora. Y en esta primera parte, el objetivo es revisar los principales aspectos conceptuales y metodológicos en el análisis de la interseccionalidad para la investigación feminista y representarlos mediante tablas de contingencia. Entonces, este es el primer acercamiento que ustedes van a tener a este software, que es RStudio, en el que vamos a estar trabajando principalmente. Y en un primer momento, el interés es que ustedes conozcan cómo funciona y sepan cómo generar estas tablas de contingencia. Son análisis muy sencillos. Vamos a analizar aspectos vinculados con la interseccionalidad y la teoría feminista. Vamos a enfocarnos también en el manejo de indicadores, una revisión muy amplia sobre las características que deben de cumplirse para construir indicadores, siempre pensando estos indicadores vinculados con el tema del diplomado. Vamos a construir algunos índices de género, quizá algunos de los que son más conocidos dentro de los estudios de género. Y vamos a tener en este taller vamos a tener una introducción a R, a lo que es su consola, sus librerías. Ustedes van a poder hacer algunos ejercicios para agregar algunos datos y para importar datos. Esto es muy común que de pronto en diferentes portales o en diferentes páginas de algunos institutos o de algunos centros que se dedican a generar información, pues tengamos nosotros la fuente, los datos a partir de determinada fuente de información. Entonces queremos enseñarles a jalar, a importar todos estos datos, y lo más importante, que ustedes realicen algunas de las operaciones más básicas y a generar algunas tablas donde podamos visibilizar esas desigualdades que existen entre hombres y entre mujeres, y donde podemos ir un poco más allá a partir de la revisión de algunos indicadores que nos permitan hacer análisis interseccionales. Enseguida, el siguiente taller, que tiene por título La crítica insurgente y el progreso de las mujeres, que lo va a impartir Verónica de Jesús Romo y Violeta Rodríguez del Villar. Tiene como objetivo analizar indicadores que den cuenta del progreso de las mujeres y de los avances para lograr la igualdad de género mediante distintos gráficos de dispersión. Estos son algunos de los ejemplos que a nosotros nos gustaría que ustedes generaran a partir de los análisis, a partir de los ejercicios que vamos a realizar en nuestro taller. Son gráficos muy sencillos que una vez que ustedes conocen los comandos básicos van a tener bastantes posibilidades de generar
información de este tipo y que consideramos que es muy útil cuando estamos nosotros haciendo algún tipo de investigación, algún tipo de análisis y queremos ustedes darles las herramientas básicas para que ustedes puedan generar gráficos como los que estamos aquí presentando. Nos queremos enfocar sobre todo en indicadores vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible y en particular aquellos vinculados con la parte de género. Queremos aquí también poner mucha atención a algunos de los indicadores que se han generado en distintas plataformas, como ONU Mujeres tiene indicadores para el monitoreo de género a partir de la pandemia, los efectos que han tenido. Entonces queremos retomar ese tipo de indicadores para que ustedes puedan replicarlos y conocerlos también. Algunos otros que están vinculados con el progreso de las mujeres en el mundo. Entonces son en términos generales como algunos de los indicadores que queremos manejar y queremos que ustedes logren reflejar en estas gráficas. El siguiente módulo, que es el de epistemología feminista y brechas de género, que va a estar a cargo de Ana Espoto, tiene por objetivo analizar indicadores relativos a las brechas de género mediante distintos gráficos de desviación, de rango, de distribución. Vemos por ahí una pirámide de población que nos permite ver cómo es la participación de hombres y de mujeres. Y en este taller queremos poner mucho énfasis en analizar distintos índices de brechas de género. Queremos aquí, además, revisar distintas bases conceptuales para que ustedes puedan identificar los distintos elementos a partir de los cuales se plantean estos índices, que son muy utilizados. Vamos a revisar algunos datos del Foro Económico Mundial, algunos datos de Banco Mundial, y como pueden observar aquí, son algunos de los ejemplos de los gráficos que queremos generar y queremos a ustedes enseñarles a partir de las posibilidades que ofrecen RStudio. Son comandos que son sencillos, lo importante es instalar las librerías y después pues tener la información para generarlos. Por eso queremos comenzar primero con un análisis donde nos acerquemos hacia los portales y después ya hacer algunas gráficas para que ustedes vayan procesando la información y que más adelante, si en algún momento quieran retomarlo, tengan la oportunidad de hacerlo. En el siguiente taller, que tiene por título Los géneros frente a la globalización y el cambio de fronteras, que va a estar a cargo de Sebastián Jiménez Solís, el objetivo es analizar indicadores de género que están referidos con demografía, educación, salud, violencia, participación política, y aquí queremos poner mucho énfasis en la generación de gráficos que permitan identificar la composición y que también nos permitan analizar cómo han evolucionado en el tiempo distintos indicadores. Consideramos que es muy importante retomar estos aspectos demográficos y estas características, dado que son algunos de los aspectos donde aparecen estas brechas más marcadas de desigualdades entre mujeres y entre hombres, y siempre las mujeres en una condición, en una posición de desventaja. Vamos a estar revisando aquí también los principales portales de estas páginas como Banco Mundial para analizar cuál es la situación, cuáles son los indicadores que se están generando a nivel internacional, poder retomar algunos de esos datos y tener la posibilidad de que ustedes generen estas gráficas que estoy ahora presentando. Esto es un ejemplo de algunos de los ejercicios que vamos a hacer y que vamos a generar y que ustedes al final del taller tendrían que tener un resultado similar. Y finalmente tenemos el taller Bases Cuantitativas para el Pensamiento de Género Alternativo, que va a ser impartido por Huberto Salgado Nieto, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. El objetivo de este taller es analizar indicadores de género relativos al trabajo, los ingresos, los negocios y las finanzas. Y aquí queremos poner mucho énfasis en gráficos con estilo XKCD, que son como los que aparecen aquí abajo. Ya son gráficos más elaborados donde ustedes van a tener la oportunidad de incorporar pues, elementos más específicos. Entonces, ese es el objetivo de este taller y
En este taller queremos poner mucho énfasis en variables como es el trabajo, tanto el trabajo remunerado como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, la parte de los ingresos, sobre todo para visibilizar esas brechas importantes que existen entre los ingresos que perciben hombres y mujeres, pero también para plasmar las condiciones en las cuales se encuentran las mujeres en desventaja, dado el tipo de ingresos que ellas suelen recibir, que muchas veces son ingresos informales y no tienen la garantía de recibirlos constantemente, y analizar aspectos más puntuales vinculados con esta parte de negocios y finanzas. Vamos a tratar de incorporar en estos análisis, como decía anteriormente, no solo las brechas entre mujeres y hombres, sino también tratando de hacer otros cursos que consideramos relevantes para tocar el tema de interseccionalidad. Entonces, creo que eso sería lo que yo quiero compartirles el día de hoy. Estoy atenta por si alguien tiene alguna pregunta a partir del módulo que queremos compartir con ustedes, que el objetivo central es que tengan las herramientas básicas para hacer análisis cuantitativo. ¿Pasarías a dar alguna explicación, Vania? Falta el módulo de la maestra Alejandra Tapia. Ok. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar la parte de literatura y cine de este diplomado y les voy a compartir una presentación. Bueno, en este módulo vamos a ver cómo se aplica la teoría, por decirlo de alguna forma, que vemos en las sesiones en la literatura y el cine, lo cual pues también lo van a hacer de una manera muy clara y también como muy contundente. Y bueno, en el primer módulo de Fundamentos Feministas Interseccionales de la Investigación decolonial, vamos a ver dos obras, una literaria y otra cinematográfica, como ya nos comentaron. La primera obra es Black Box de Shiori Ito. Con esta obra se puede hacer una comparación entre las características del Me Too que se desarrolló en Japón y los de otras regiones para establecer diferencias y similitudes. Esta obra es una obra testimonial, cuenta la historia de una joven aspirante a periodista llamada Shiori Ito, que en 2015 acusó de violación al destacado reportero Noriyuki Yamaguchi. Y el hecho de que cuando fue a la policía le dijeron a Ito que su caso era una caja negra, por ser intocable y por ser imposible de procesar. Se pone de hincapié en esta obra los pactos patriarcales, la dificultad para acceder a la justicia también por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual. Y también de manera importante hace énfasis en la manera en que un abuso de esta naturaleza cambia la trayectoria de vida de una mujer. En cuanto al cine, se proyectarán obras documentales de Savi Faye, y el objetivo es describir el panorama de la incursión del pensamiento interseccional en la llamada teoría feminista del cine, así como el rol de cineastas y artistas de video en la decolonización de los estudios del cine y el género. Aquí les pongo uno de los documentales que se van a ver, Selve, One Among Many, que se centra en la vida de una mujer de una aldea senegalesa y examina los roles económicos y sociales que se espera que desempeñen las mujeres rurales africanas de esta región. Selve tiene una gran responsabilidad de mantener a una familia numerosa mientras su marido busca trabajo en un pueblo vecino sin éxito. A su regreso se une a los otros hombres desempleados de la aldea que no ayudarán a las mujeres, pero dependen de ellas tanto como de los niños para la alimentación y la vivienda. Esta sesión la van a dar Santiago Torres, Laura Miranda y Jessica Conejo, de la Escuela de Cine de la UNAM. Y bueno, en el módulo 2, Pensamientos Críticos e Insurgentes, vamos a ver también una novela y bueno, imágenes del ecofeminismo contemporáneo japonés,
Aquí en la novela se llama Esmeralda, la escribió Zhang Ye en 1984. Es una novela breve publicada, la traducción en español la publicó el Colegio de México, y la narrativa muestra la historia de una mujer china contemporánea en una relación de unión libre, sí, y por esto es víctima de un trato discriminatorio. Además, se trata de una madre soltera en el contexto de las nuevas condiciones socioeconómicas de la era de Deng Xiaoping en la década de 1980 en China. Esta sesión la va a dar Indira Ñorbe, que es del Centro de Estudios de Bachillerato. Y en cuanto al cine, esta parte de las imágenes de ecofeminismo en el cine contemporáneo japonés la va a dar la doctora María del Pilar Ángeles de la USAL, Argentina. Y el siguiente módulo, 3, género de colonialidad y orientalismo en Asia y África, tenemos una antología de cuentos que se llama Queer Africa, que participan por su naturaleza de antología varias autoras del continente y da cuenta no solamente de escrituras emergentes, sino también de las experiencias queer del continente. La intención de las editoras cuando hicieron esta antología fue poner varias voces irreverentes, tiernas, divertidas, y también como muy aguerridas, que hablen de diferentes aspectos de ser africano o africana y ser queer, desde las dificultades que se enfrentan en el día a día hasta aspectos como el gozo, el deseo y el cuestionamiento de que ser queer es ser anti-África. Y también tenemos un documental del que ya nos habían hablado, en esta sesión, que se llama Call Her Ganda. Y el objetivo de integrar este documental fue presentar ejemplos, o más bien es presentar ejemplos de disidencias sexogenéricas, violencias coloniales y transfóbicas a través de este documental, que es una herramienta activista de la comunidad LGBT al sur de Asia. Y bueno, pues este documental sigue el brutal caso de un asesinato de una mujer transgénero en Filipinas, llamada Jennifer Laude, a manos de un marín estadounidense, y también trata de los obstáculos que se enfrentan 3 mujeres involucradas en el caso en la búsqueda de justicia, que es una abogada activista, Virgie Suárez, una periodista transgénero, que es Meredith Talusan, y la madre de Jennifer, que es Julita Nanay Laude. Y ellas impulsan todo un levantamiento político, buscan la justicia y se enfrentan a las historias del imperialismo estadounidense en Filipinas. Y bueno, en el módulo 4, reproducción social, cuerpos, tierra, trabajo y capital, vamos a revisar cortometrajes de la directora Nahed Awad, que nació en Palestina en 1972, y ella es muy conocida por un documental llamado Gaza Calling, y del que les pongo el cartel, 5 Minutes from Home. Y el objetivo de incluir a esta cineasta en especial es discutir sobre la realización fílmica como una vía de analizar la estructuración simbólica del espacio y el tiempo en el contexto de la ocupación del territorio, así como el tratamiento fílmico de las ideas de frontera, territorio y movilización. Esta sesión estará a cargo de Erika Aguilar, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y por acá tenemos como obra literaria La Flor Suprema del escritor chino Jia Pingwa, que nació en 1952 y es uno de los escritores más populares del país, y su obra ha sido prohibida varias veces. La novela cuenta el calvario de una joven víctima de la política del hijo único instaurada en China en 1979, y en unas décadas esa política ocasiona un desbalance demográfico sin precedentes, deja decenas de miles de hombres solteros y también desencadena una red de trata de mujeres que terminan siendo vendidas y abusadas en los pueblos más remotos y pobres del país. Esta sesión va a estar a cargo de Radina Dimitrova, de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y bueno, ya el último módulo que voy a exponer, que es el 5, de pensamiento alternativo sobre prácticas y sistemas económicos. Bueno, ya nos habían hablado también de que se va a presentar El Dios de las Pequeñas Cosas, de la gran escritora Arundhati Roy, que pues como ya dijeron es una escritora con una gran presencia no solamente en la literatura, sino como activista también. En esta novela, que es muy, muy famosa, la historia tiene lugar principalmente en Kerala, en la India, y el tiempo de la novela se mueve entre el año 1969,
cuando los gemelos Rachel y Esta tienen 7 años, y 1993, cuando los gemelos se vuelven a encontrar a los 31 años. Gran parte de esta historia está escrita desde la perspectiva de los niños, y hay palabras en idioma malayalam que son utilizadas libre y conjuntamente con el inglés. Bueno, si leemos la novela en inglés. Y la novela capta varios aspectos de la vida en Kerala, como el comunismo, el sistema de castas de manera muy importante, y el cristianismo sirio ortodoxo. Es una novela muy, muy conmovedora y que yo creo que si la leen les va a gustar mucho. Esta sesión la va a llevar Paloma Valladares, que es especialista en movimientos de mujeres en India. Y por último, bueno, les cuento de que se va a presentar Made in Bangladesh. Y aquí esta obra reflexiona sobre las organizaciones de mujeres para combatir la explotación derivada del sistema de producción global, así como sus repercusiones en el análisis del papel de las mujeres en la economía y sus retos frente al sistema capitalista. Y esta sesión la va a llevar Talía Vidal y Jimena Mora de Frutari Proyecto. Y bueno, pues estas son las obras a grandes rasgos que veríamos en la parte de cine y de literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora, por último, la maestra Vania de la Vega va a presentar la forma de evaluación. Ella es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM desde 2017 y como profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución desde 2009. Ha coordinado las 7 ediciones del Diplomado en Estudios sobre Asia y diversas jornadas de estudios sobre Japón. A partir de marzo de 2021 es presidenta de la Asociación Mexicana de Becarios del Japón y a partir de marzo de 2018 es miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés. Adelante, maestra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todas y a todos. Quiero explicar algunas de las cuestiones de organización para la evaluación del diplomado. Lo primero que es importante hacer notar es que este es un diplomado muy innovador porque conjunta las coordenadas de epistemologías feministas, economía y cultura con Asia y África, ¿no? Esto lo hace un programa académico sumamente innovador y pues el comité académico decidió que así como había innovaciones en términos de los contenidos que iban a ser impartidos, no nos podíamos quedar atrás justamente por el tema de epistemologías en la parte de evaluación. Entonces, a diferencia de otros diplomados y otras actividades de educación continua del PUEA, esta va a ser una actividad que cuenta con diferentes modalidades de evaluación. Y no solamente cuenta con diversas modalidades de evaluación, sino que además es una evaluación que se va a ir desarrollando a lo largo del diplomado. Entonces, como los colegas que me antecedieron fueron explicando, al final de cada sesión habrá una sesión práctica, donde se espera que los asistentes inscritos presenten los avances de su investigación. Entonces, ¿cómo se va a definir este tema de investigación? Pues a lo largo de cada uno, o del final de cada uno de los módulos por esta sesión práctica, se van a iniciar con actividades cortas, sencillas, en la primera de ellas donde solamente se defina cuáles son sus temas de interés, y conforme vayan avanzando los módulos, ustedes vayan realizando las lecturas que dejan los ponentes y los coordinadores, además de tomar las sesiones y de entrar en discusión la segunda parte de cada una de las sesiones, de que se espera que haya preguntas, respuestas, comentarios, discusión entre ponentes, moderadores y los asistentes al diplomado. Entonces, para el final del diplomado, ustedes podrán presentar estos avances a lo largo de estos 5 módulos, ¿no? Para al final entregar un proyecto, un producto terminado, que pueden ser diferentes opciones. ¿De qué van a depender estas opciones? De sus antecedentes académico-profesionales. Es decir, las opciones que les voy a mencionar ahora no implica que vamos a enseñar
cuáles son las técnicas o cuáles son los fundamentos para desarrollar estos productos. Ustedes van a poder elegir cualquiera de estas opciones dependiendo de los antecedentes académico-profesionales que cuenten. Entonces, la primera opción es un ensayo literario, otra es un ensayo filmográfico, también puede ser un artículo de divulgación, puede ser una traducción solamente chino-español, debido a las capacidades que tenemos como comité académico. Se puede realizar un podcast, un cuento, poesía, un póster de investigación, una disertación, un ensayo académico, un working paper y finalmente un capítulo del libro colectivo. Es decir, reitero, el diplomado no tiene como objetivo enseñar a hacer un cuento, no tiene como objetivo enseñar a hacer un podcast, tampoco tiene como objetivo enseñar a desarrollar un ensayo académico, ni ninguna de las alternativas que les acabo de compartir. Ustedes van a poder elegir la opción que más se adecue a su trayectoria y que más les ayude a transmitir la idea que van a ir desarrollando a lo largo del diplomado. Entonces, este es un primer punto importante, es un punto además innovador para los productos de educación continua. Una segunda cuestión que siempre causa mucho interés entre los interesados en formar parte de los diplomados es la ponderación de criterios. Entonces, la ponderación de criterios, el primero, si bien no cuenta con una ponderación específica, es el criterio de la asistencia. Es muy importante que todos los inscritos en el diplomado cumplan con el 85% de asistencias a las sesiones y no hay justificantes para no tomar las sesiones. ¿Por qué no hay justificantes? Porque las actividades de educación continua del PUEA pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Es decir, que si ustedes, por diferencia de usos horarios, por cuestiones laborales, sanitarias, familiares, hay alguna o algunas sesiones que no pueden tomar, las sesiones son grabadas y están disponibles para que ustedes las puedan consultar o reconsultar. Es decir, si pudieron asistir a la sesión, pero les pareció muy interesante o les pareció complicada y quieren repasarla, las grabaciones van a estar disponibles, obviamente para los alumnos inscritos. No es material que se divulgue de manera abierta a todo el mundo. Entonces, si tienen algún problema para asistir en tiempo real, de acuerdo a nuestra programación, a alguna de las sesiones, la pueden consultar cuantas veces quieran ustedes después. La plataforma genera un registro de que alguno de los asistentes revisó posteriormente la grabación y con eso se toma la asistencia. ¿Cuál es la desventaja? Pues la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? No tomamos preguntas de antemano, porque justamente aquí lo interesante es no solamente el material de lectura, sino la manera en la que el ponente le da el tratamiento, lo expone e interactúa con el grupo. Entonces, la desventaja de no participar en la modalidad sincrónica sería que se perderían la parte de discusión de esa sesión. Entonces, repito, es 85% de asistencia, sincrónico o asincrónico. Una vez que está cubierto ese porcentaje, entonces, ahora sí, la participación en las sesiones, es decir, semana con semana, una vez que acaba la conferencia o el seminario o la cátedra, dependiendo de la estrategia que elija cada uno de los ponentes, viene la sesión de preguntas y respuestas. Entonces es importante que todos los participantes expongan sus puntos de vista, el aprendizaje más significativo, análisis, críticas, etc. Ese es un 30% en cada una de las sesiones. Luego viene la sesión práctica al final de cada módulo. Entonces, como los colegas que me antecedieron explicaron, al final de cada módulo, la última sesión es más bien un taller, es un seminario donde todo el mundo interactúa y presenta sus avances de investigación. Ese es otro 30% para finalmente llegar al trabajo final, que es un 40%. Además, quiero mencionar que es importante que durante el primer módulo ustedes comiencen a tener claridad en términos generales de cuál es el tema general que a ustedes les gustaría abordar. ¿Por qué? Porque ese tema va a ser como el eje conductor o el hilo conductor que los va a ir llevando a lo largo del diplomado y que evidentemente se va a ir enriqueciendo a nivel metodológico, a nivel teórico, a nivel conceptual de los conocimientos que van a ir adquiriendo semana con semana. Por eso es que para el módulo 1, la sesión práctica va a constituir en un pitch. Eso quiere decir que
Deben de preparar las propuestas de investigación y en 5 minutos presentarlas. En estos 5 minutos se hace un planteamiento de lo que ustedes planean hacer. Más adelante, para el módulo 2, es una presentación liderada en grupos, es decir, se agrupan los asistentes al diplomado por temas más o menos afines y hacen una presentación de la problemática que se irá sumando a los contenidos discutidos a lo largo del diplomado. Más adelante, al final del módulo 3, habrá un debate abierto. Este debate tendrá también como temáticas generales los grandes intereses que ustedes hayan expresado en las sesiones prácticas anteriores. Para el módulo 4, van a presentar un podcast, todos. Cada uno ya con, evidentemente, un tema de investigación bastante más desarrollado que al principio, más enriquecido con mejores fundamentos. Y el módulo 5 es simplemente un profesional no académico invitado, alguien que nos permita confrontar desde fuera de la academia qué es lo que hemos aprendido a lo largo del diplomado y que nos va a dar también el tiempo para que entonces ustedes tengan la oportunidad y más semanas de desarrollar su trabajo final. Este es un 40% de la evaluación, entonces 30% de asistencia a la sesión, de participación en las sesiones, 30% de la sesión práctica al final de cada módulo y 40% del trabajo final, nos da un 100%. La calificación mínima para aprobar el diplomado es del 60%. Existe un comité académico que está constituido por todos los coordinadores del diplomado, más los académicos ponentes que decidieron que tenían la disponibilidad de aportar un poco más que su propia cátedra. Y además es muy importante hacer hincapié aquí que pues de acuerdo a los lineamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el plagio está altamente penado, el plagio es un robo de ideas y en ese sentido pues iría totalmente en contra de lo que buscamos en este diplomado, por lo que los trabajos que presenten plagio van a ser calificados con 0. Ustedes podrán revisar que vamos a tener una descripción específica de lo que es el plagio, que incluye autoplagio, falsa autoría, el famosísimo copy-paste, un parafraseo inapropiado, referencia falsa, referencia perdida y evidentemente el robo de ideas. Es decir, que estamos apostando a que este diplomado sea sumamente creativo y que juntos los asistentes con los coordinadores, con los ponentes, podamos aportar a las epistemologías feministas desde México, desde América Latina, para Asia y África. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Bonner. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden, quienes nos están siguiendo en redes, hacer comentarios con sus preguntas. Y también tenemos varias preguntas ya aquí. Iré haciendo una por una para que sea más fácil. Esta es tanto para las coordinadoras del módulo 1 como del módulo 4 de Teresa Garzón. Dice, buenas tardes, un saludo a todas y todes. Por favor, el módulo 1 y el módulo 4 me parecieron similares. ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Muy bien, pues es que el 1 es precisamente la introducción de todos los demás módulos, entonces no es que sean igual, pero son totalmente diferentes. No sé si Vania quisiera comentar algo. Sí puedo comentar. El módulo 1 es un módulo introductorio, es un módulo que fue un reto muy interesante porque nosotros estamos abordando alrededor de 100 países, ¿no? De la gran diversidad que implica el continente africano, de la gran diversidad que implica el continente asiático. Entonces decimos, bueno, existe un eje conductor del sistema patriarcal. Realmente podemos hacer comparaciones desde México, desde América Latina y encontrar un común denominador, o definitivamente no se puede, y entonces tendremos que hacer análisis específicos de tiempo y espacio, ¿no? Entonces eso es lo que nos preguntamos al principio, en el módulo 1, y se establecen los fundamentos teóricos, metodológicos, que van a servir como herramienta para poner un
un piso común, ¿no? Para todos los interesados. Me estoy adelantando un poco atrás de las preguntas que hemos visto. El diplomado está abierto al público en general. Evidentemente, quienes tengan conocimientos previos en epistemologías feministas, en Asia, en África, tendrán ciertas ventajas, pero sí estamos considerando que no es un nivel intermedio, no es una maestría, ni siquiera es una especialización, es un diplomado, ¿no? Entonces sí hay que tener el interés, porque entonces cuando lleguemos al módulo 6, pues se tiene que trabajar con un software que es de estadística, que es de econometría, y si bien las coordinadoras han hecho un esfuerzo grande por ir paso a paso, sí hay que tener disponibilidad, tiempo adicional al diplomado para poder entender estas realidades. Y por otro lado, quienes vienen de economía o de comercio y de estas disciplinas, pues tendrán que hacer también un esfuerzo grande para poder entender la parte de literatura. Y todos tendremos que hacer un esfuerzo grande justamente para entender los primeros módulos donde hay un esfuerzo grande para entender las teorías y evidentemente las epistemologías. Y entonces el módulo 4, que es reproducción social, cuerpos, tierra, trabajo y capital, parte de la idea de que ya se tiene un contexto previo, de que ya todos los alumnos cuentan con las herramientas para poder entender estas realidades complejas, es decir, que por sí son complejas, que por sí son diversas, pero cuando se aterrizan a Asia y África, se vuelven un reto enorme, que es básicamente el objetivo del diplomado. Y no sé si la doctora Nayeli López le gustaría, que es la coordinadora del módulo 4, complementar estos comentarios. Sí, Vania. Bueno, primeramente comentar algo que ya mencionó la doctora Alicia al principio. Este es un diplomado que consideramos de alguna manera innovador porque está abordando tres elementos de análisis que son muy complejos, que es el género, obviamente, que es la cultura y que es la economía. Entonces, evidentemente, la reflexión en torno a las condiciones de las mujeres en las sociedades, tanto asiáticas como africanas contemporáneas, nos arroja, obviamente, nos empuja a hacer estudios un poco que se salgan de las líneas y de las vetas bajo los que siempre se han hecho este tipo de estudios sobre Asia y sobre África. Yo pienso, y siempre lo menciono en los eventos que hay sobre Corea, creo que una de las grandes debilidades de los estudios de Asia y África en México es que no nos especializamos en los lugares que estudiamos, es decir, no los conocemos, los estudiamos desde lejos y históricamente hemos hecho interpretaciones de otras interpretaciones, es decir, no hemos ido directamente a dialogar con las sociedades. Entonces creo que este diplomado tiene esa intención de tratar de establecer un vínculo directo entre las sociedades, tanto de Asia como de África, a partir de una construcción de conocimiento también desde América Latina. Obviamente, al momento de analizar las condiciones de la mujer, ¿no? Nos topamos obviamente con las teorías feministas, pero también por ello es que se está incluyendo este pensamiento decolonial, es decir, cómo podemos construir esos nuevos puentes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante el diplomado y también hacerles a ustedes hincapié en que incluyendo, no es que no tengamos obviamente experiencia, las personas que están participando son personas que han trabajado sobre esas temáticas muchísimos años. Como decía en la presentación del módulo, muchas otras de las doctoras y maestras que están en el diplomado son maestras que son de generaciones arriba de otras y nos estamos retroalimentando con visiones diversas. Entonces estamos tratando de construir algo que aporte al desarrollo desde América Latina al estudio de Asia y de África, con enfoque en la mujer. Obviamente para esto necesitamos análisis transversales como la cultura, como la economía, ¿no? En función de cómo se maneja la dinámica global, la interdependencia a la que nos obliga los intercambios económicos. Entonces, en base a eso,
solamente enfatizar que sí, el módulo 1 es la introducción, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a las mujeres en este contexto actual? Y el módulo 4 está muy enfocado a ver de una manera más esas dinámicas globales afectan y llegan y se van metiéndose, ¿no? Como humedad, ¿no? A las sociedades y a las localidades y cómo impactan en la vida de las mujeres cuando aparentemente son dinámicas que están por el desarrollo tanto económico, pero que es más bien económico, más que social y más que humanístico, ¿no? Entonces, el módulo 4 está muy enfocado en entender cómo a partir de esos contextos locales, las prácticas sociales y culturales reproducen esos parámetros de comportamiento, esas normas, esas reglas, esas leyes que van a hacer que esas pequeñas localidades o grandes localidades se adapten en una forma de supervivencia a la dinámica que se está marcando desde lo global. Entonces, sí hay una diferencia, desde el punto de vista, una diferencia grande. En el módulo 4 vamos a ir a temas muy, muy particulares, a partir de los cuales podemos observar pues la explotación, las migraciones obligadas, las desventajas de las mujeres no educadas dentro de un sistema occidental, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta parte en el módulo 4. No sé si contestas sus preguntas, espero que sí, pero si no, igual seguimos abiertas. Gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli. Esta pregunta igualmente es de Teresa Garzón, creo que es general. ¿El diplomado exige el manejo del inglés? Es para quien la quiera contestar. Si gustan, la contesto yo. No exige Sí, como tal el manejo del inglés, pero sí hay que considerar que la mayoría de las lecturas sobre estos temas se encuentran en ese idioma, ¿no? Es la cuestión de la academia. Es importante pensar que las lecturas o la mayoría de las lecturas que les van a dar los ponentes están en ese idioma. Hay otra pregunta que ya había adelantado un poco la maestra Vania, pero es para las coordinadoras del sexto módulo. Respecto a los talleres que acaban de mencionar, 3 preguntas. ¿Debemos contar con conocimientos sobre economía? ¿Cuáles son los programas con los que debemos contar para trabajar? ¿Y debemos saber manejar estos programas? Gracias de antemano. Yo creo que puedo tomar la palabra. No necesitan contar con conocimientos sobre economía, sobre algún paquete. Vamos a iniciar desde cero. Tampoco, bueno, quienes nunca hayan tenido ningún tipo de acercamiento con análisis cuantitativo, no se preocupen. Vamos a iniciar desde cero y la idea es que ustedes aprendan los aspectos más básicos, así que no tengan miedo. Seguramente van a poder seguir muy fácil todos los talleres. Nos vamos a ir muy despacito y la mayoría de los ejercicios que se han preparado son sencillos, pero muy útiles para plasmar estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, doctor Isabel. Bueno, aquí rápidamente nos preguntan sobre los costos y fechas de inscripción. Si me dan un segundito. La última fecha para inscribirse les recomendamos siempre que sea por lo menos un día antes del diplomado para que les podamos mandar sin problemas su acceso a Zoom y su acceso a los materiales de lectura, el cual sería el 14 de agosto. Sin embargo, las inscripciones se mantienen abiertas hasta la segunda sesión, que sería el 22 de agosto. Sobre los costos, se los doy en un momento. Denme un segundo. Tiene un costo de 11,920 pesos para el público en general y se puede
cubrir en 3 pagos de 4,966.67 pesos. Pero en caso de ser parte de la comunidad UNAM, el precio es de 10,430 pesos, que se pueden cubrir en 3 pagos de 4,470 pesos. Y bueno, también voy a aprovechar al ponerles en el chat el link donde si están en el extranjero pueden realizar el pago. Esa es la pregunta de Lidia. No tenemos preguntas ahorita aquí en la sesión. Voy a revisar rápidamente redes sociales. Tampoco tenemos Susana Araceli. Pueden poner aquí los precios para comunidad UNAM. Con gusto, Susana, los pongo en un momento en el chat y igualmente las facilidades de pago. Sí, también quizás si nos escriben por el correo electrónico, Javier, también Sí, es claro. mejor para que, porque ya estamos por terminar y al cerrarse el chat ya se pierde la información. Entonces, con gusto, y no sé si ya no hay más, pues nos da mucho gusto que estén aquí todas y todos y todes los participantes y las participantes y les participantes que estén aquí con nosotros. Y bueno, bienvenidos. Es un esfuerzo que lleva más de 2 años estar organizando este diplomado y pues los esperamos con mucho gusto dentro de 8 días para la conferencia de inicio, que es gratis, y bueno, pues que se animen, porque la verdad es que sí van a aprender muchísimo. Es un diplomado totalmente completo, o sea, va desde literatura, cine y además hasta métodos cuantitativos y cualitativos que los va a dar la doctora Isalia, ya como lo manifestó, y también pues ver todo lo que es la reproducción social, el concepto de género, de feminismo, y bueno, y cómo de alguna manera estamos desconstruyendo el conocimiento del feminismo, que desde nuestros análisis pues es una concepción importada desde los trabajos de Simone de Beauvoir y de otras feministas. Entonces, pues yo les daría las gracias a todas, a todos, y bien, con esto terminaríamos. Javier, tú decides. Sí, hay acaban de poner otra pregunta. Las gracias igualmente. Bueno, agradecerles, recordarles, como ya mencionaba la doctora Girón, que dentro de una semana tenemos la conferencia magistral de la doctora Gisela Carrasco. Denme un momento nada más para ponerles el link de registro para que se puedan unir. Esa también es de acceso abierto, ya sería hasta el siguiente lunes que empezáramos las sesiones solamente para los alumnos inscritos. En un momento se las pongo en el chat porque mi internet, no sé qué le está pasando. Listo. O si quieres, Javier, que nos inscriba, está el correo del PUEA, ¿no? Sí, doctora, ya también les puse el correo, se los puedo poner también en el chat. Ya tengo aquí el link, solamente lo copio. Y el correo se los voy a poner aquí. Listo, por mi parte sería entonces todo. No sé si alguno de los coordinadores gusta agregar algo. Entonces, el día de hoy terminaríamos la sesión. Les agradecemos a todos los que nos están viendo en redes, a todos los que entraron también a la sesión y esperamos que se puedan inscribir a la misma. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.